Solo para mujeres, solo para mujeres, solo. Hablemos con el licenciado Manuel Olivero para que entendamos cuál es el lenguaje de la justicia, el lenguaje de los tribunales, el lenguaje de los jueces y de los abogados. Díganos, Mira. ¿qué es lo que pasa cuando le imponen una medida de coerción a una persona? ¿Qué es lo que pasa cuando le imponen 6 meses a un caso escandaloso? No, La gente en la calle entiende que fue que de que 6 ya meses y está, después va para la calle. Yo creo que es interesante, Zoila, empezar hay palabras que tienen un significado en la población y en el proceso judicial tienen otro. Entonces, por ejemplo, la palabra arresto, fulano lo arrestaron, ya la gente entiende, ese va preso y va a quedar, y botaron la llave. Exacto. Arresto es que lo detengan en el lugar del crimen o cuando hay una orden judicial lo van y lo buscan y de lo que usted esté haciendo queda arrestado y hasta que no se presenta ante la autoridad no cesa la orden de arresto. Ok. Igual la conducencia es conducirlo hasta el juez que ha pedido que usted comparezca al tribunal, al fiscal y demás, es la orden de conducencia. Versus otras que son medidas de coerción. Otras medidas de coerción están, yo voy a empezar como lo establece el Código Procesal, desde la más leve hasta la más grave. La más sencilla es la presentación de una garantía económica. La garantía económica. Que hemos llamado una fianza. La fianza. Que es un contrato mediante el cual una compañía aseguradora garantiza que usted no se va a abstraer del proceso o que usted entregue bienes o valores que garantizan que usted no se va a abstraer del proceso. La prohibición o impedimento de salida del país, que antes se hacían por simples oposiciones en migración y que ahora tiene que ser ordenada por un juez. La obligación ahora es un juez. Es un juez obligatoriamente. La obligación de someterse al cuidado o la vigilancia de una persona o institución determinada para aquellos casos que el juez entienda. Pudiera ser el caso de un menor, de una persona con cierta discapacidad, de ciertos problemas mentales, etcétera. La obligación de presentarse periódicamente ante el juez o el Ministerio Público a firmar el libro. Que es como dicen en fulano, no, yo tengo que ir a firmar un libro. Básicamente es que usted va a comparecer todos los meses, cada 15 días, cada semana, para que usted sepa que tiene el compromiso y la obligación de asistir. De presentarse. Y la fiscalía de verificar que fulano no se ha abstraído del proceso. La colocación de los medios electrónicos de localización, esto lamentablemente está como una medida en el Código Procesal Penal. Todavía no. Bueno, lo que se ha pasa implementado es que con Radamés Segura no tenía un dispositivo. Sí, pero ha habido, pero el costo económico ha impedido que esto se aplique de manera masiva. Okay. Por tanto, ha habido dificultad, son pocos los casos, solamente personas de abundantes recursos económicos han podido aceptar a esto. Viene como sexta medida el arresto domiciliario, es decir, que usted queda retenido durante el transcurso del proceso a mantenerse en arresto domiciliario. No puede salir de su casa y para salir de ahí, salvo que la misma sentencia del juez ordene algunos traslados específicos, usted no puede salir. Fue el caso de esta joven Marta Heredia. Marta Heredia. Finalmente, la más grave en principio, que es la prisión preventiva. La prisión preventiva es mientras dure el proceso. Y cuando establecen prisión preventiva, que es la pregunta específica que tú dices, la prisión preventiva la pueden fijar por 1 mes, por 3 meses, por 6 meses, y la duración máxima creo que habla de 1 año, año y medio en los casos complejos. Ahí en el libro. Pero espéreme. Duración máxima hasta que intervenga sentencia. De primer grado. Porque explique la qué es eso. Sí, porque entonces aquí vienen las jurisprudencias a completar. ¿Qué ha habido? La prisión preventiva, revisable en todo momento. Revisable cada 3 meses de oficio por el mismo juez que la ordenó. Pero
usted está llevando el proceso. Entonces muchos abogados... O sea, eso es un derecho de un imputado, Sí, un que se derecho. revise Que la la medida, medida que no, lo periódicamente. cual no garantiza que se otorgue un Sí, cambio no, de la no, medida, pero es un derecho del imputado. Sí, periódicamente. Pero yo lo que... de las debilidades para mí es que encima de que te revisan cada trimestre, también es revisable en cualquier momento. Ok. Para mí, solamente debe de ser cuando hayan supuesto que hagan variar la orden anterior. ¿Qué Ok. quiere decir eso? Que si se localizó el verdadero acusado, bueno, vamos a revisarla en cualquier momento. Ok. Si fue porque yo no tenía mecanismos, dinero, los recursos para presentar una fianza, entonces ya mi tío, mi primo, mi papá me consiguió un dinero, vamos a solicitar la variación. Entonces, en esos casos amerita. Pero si es para lo mismo, en cualquier estado, como dice el Código Procesal, esas son de las cosas que viven generando atraso Entaponamientos. en los procedimientos. El otro elemento es que cuando se inicia el proceso de juicio, el juicio ante el juez de la instrucción y concluye. ¿Qué es el juez de la instrucción? El juez- Porque lo que estamos tratando es de que podamos De orientar. entender, que sea un tema de orientación. ¿Quién es el juez de la instrucción? Sí. ¿Qué es la fase de instrucción? Mira, anteriormente se tenía que el fiscal podía arrestar y no había una orden previa de juez, y entonces se apoderaba el juzgado de la instrucción, y el juzgado de la instrucción, el mismo juez de la instrucción era el que recolectaba las pruebas. Ya no puede ser. El fiscal es el recolector de las pruebas. El juez de la instrucción ordena, primero en una audiencia preliminar, ordena las medidas cautelares. Y luego se asigna en la unidad de atención permanente. Y luego se asigna a un juez de la instrucción para que conozca si hay pruebas suficientes para someter a un juicio de fondo a esa persona. ¿Cuál es la diferencia entre el juicio de instrucción y la el medida juicio de fondo? Y de la medida de la audiencia de medida de coerción. Ajá. ¿Cuál En es? la audiencia- Porque son tres etapas. Tres etapas. La audiencia de medida de coerción se presenta y se solicita al juez que ordene una de las medidas de las 7 que hemos señalado que están establecidas en el Código Procesal Penal. Hay un plazo fatal El para plazo esa medida, las 48 de horas. Las 48 horas. El Ok. juez simple y llanamente va a ver la probabilidad de que la probabilidad de que la persona esté envuelta o haya participado. Lo cual significa que si en esas 48 horas no se ha presentado esta persona por ante un juez, ahí mismito se cayó. Violación a un derecho fundamental, y en la primera etapa de la implementación del código casi todos los imputados salían por esa vía. Así es, así Entonces, es. ¿qué se busca cuando se intenta fijar la prisión preventiva? No, ok, vamos, Entonces, instrucción. O sea, voy a ir para Vamos a la luego- medida cautelar. A la medida cautelar para luego ver lo que... En esa medida de prisión preventiva se otorga solamente en qué casos procede. Si existen pruebas suficientes para poder sostener razonablemente la participación, la probabilidad de que sea autor o cómplice del hecho. Ok, licenciado, hay un video que enseña que sí, que fulano participó en eso, Ya hay una probabilidad. pero Con que ese se video, determine su cara. ok, Ahí. pero ese video no tiene determinadas condiciones para ser admitido como prueba. Si se requieren ciertos requisitos, pero no quiero entrar en valoración de prueba, porque decimos es es otra un tema cosa. de fondo. Claro, Pero ok. con el solo hecho de presentación de un video hay una probabilidad. Hay una probabilidad. Y esa probabilidad es la que amerita la medida. El otro elemento es que el peligro de que la persona se dé a Se la vaya. fuga, o de que altere o disipe las pruebas, O que dificulte el proceso. no, exacto, o se evada el proceso. Finalmente, se le atribuye esta prisión preventiva. El objetivo es tratar de que no se abstraiga del proceso, de que permanezca. Obviamente, el no abstraerse puede estar en libertad o no,
Pero en la mayoría de las veces que hay peligro de fuga, peligro de destrucción de la prueba, o que ponga en Obstrucción de la peligro justicia. a los demás, porque un delincuente que atraca con violencia está generando un peligro a Claro. los demás. Incluso ha habido casos donde se ha sancionado a jueces Sí. por no haber tomado en consideración esos criterios para aplicar la medida de prisión preventiva. Siguiendo, luego de haberse ordenado y se fija un periodo X, 3 meses de prisión preventiva, se asigna una sala para ver el juicio de instrucción, para determinar si ciertamente las pruebas son válidas, para que el Ministerio Público pueda recolectar, porque dentro del plazo de las 48 horas no hay forma No se de puede recolectar. recolectar la prueba. Entonces, y ver y determinar todos los que están imputados, el rol y la participación de cada quien, recolección de medios de prueba, y cuando son casos complejos o delitos económicos, la investigación es mucho más toma más completa, tiempo. complicada. Entonces, ¿qué sucede? El fiscal el fiscal adjunto puede recolectar dentro de esos 3 meses, el actor civil puede constituirse, puede querellarse, formalizar su querella. Hay todo un conjunto de procesos. El juez de la instrucción evalúa y pondera las circunstancias, y pudiera ser que se hayan sometido a 5 personas, y de las 5 personas, por ejemplo, tomando de referencia este video que hoy estábamos señalando, de las 5 solamente 3 verdaderamente hayan participado, y los otros en realidad trataban de auxiliar. Entonces, esos 2 pudieran quedar excluidos en el juicio, en el juez, ante el juez de la instrucción al momento de la apertura a juicio. Y solamente deberían de ir a juicio de fondo los que verdaderamente no, los que con cierto nivel de certeza han tenido algún nivel de participación. Y el juez del fondo va a evaluar las pruebas, va a conocer del fondo, va a escuchar los medios de defensa, el nivel de la intención, el tipo de lesión producida, los daños determinados. Por ejemplo, en ese video, ¿cuál fue el daño? Hay que ir ante un médico legista, hay que buscar un certificado. Todas esas cosas no se dan en el día de la apertura, de la medida de coerción. Eso se da o se presenta antes de la apertura a juicio de fondo. Vámonos, porque el tiempo se nos está prácticamente terminando. Vámonos al caso Emily Peguero. Bueno, pero ¿qué tanta vuelta es que dan? ¿Qué tanta vuelta es que dan? No hay un video donde se ven cosas. No dijo él lo que hizo, pues entonces ya lo que tienen que hacer es, como popularmente se dice, cantarle una sentencia. Pero eso es una vulneración de los derechos fundamentales de ese individuo, que tiene sus derechos. Mira qué es lo que pasa. Lamentablemente, y esto lo he enfocado en varias veces que he hablado sobre este tema en público, hay 2 fallas básicas en el sistema. La primera es que hay muchos abogados de ejercicio que entienden que el expediente penal lo primero que hay que hacer es dejarlo enfriar. Para que el clamor familiar, el repudio social y la mismos prejuicios del juez o del fiscal bajen. Por tanto, toda artimaña. Claro, porque es artimaña. Óyeme, toda artimaña, porque eso ni siquiera le voy a decir estrategia. No es artimaña. Es una artimaña. Es válida para lograr que los expedientes penales, especialmente de grandes dimensiones, muy sonados, que genera mucho repudio social, bajen. El segundo elemento es, y yo se lo digo muchas veces a mis clientes y a quienes yo he asesorado en esta materia, un juicio es como una pelea de boxeo. Yo golpeo, el otro golpea. No pienses que simple y llanamente son los argumentos míos que van a valer. Hay que escuchar y respetar el derecho del imputado. Yo tengo en mi oficina unas pinturas y la gente me llama la atención y me pregunta, pero ven acá, y estas 3 pinturas tan feas, son 3 carretas y son más o menos lo mismo, ¿por qué tú las tienes? Yo digo, mira, hay una carreta que todo es blanco, hay otra que todo es negro,
y hay una en el medio que tiene colores. Para el demandante todo es blanco, para el demandado todo es negro y el juez es el que le tiene que poner los colores. Los colores, ok. Entonces, lógicamente, hay que escuchar a cada una de las partes, hay que darle la oportunidad a cada una de las partes que se defiendan y dependiendo del nivel de experiencia de los abogados podrán ejercer acciones. Yo tuve un caso donde por un simple protesto de cheque duramos casi 3 años. Oh, Dios. Obviamente el imputado era un abogado y me hizo todas las que él pudo y encontró Claro. para alargar el proceso. Pero Digamos que es una suerte de vencer por cansancio. es una de las estrategias de los abogados. Cuando se habla de Porque la técnicas de la litigación, verdad es que es hostil. sí, bueno, El ambiente judicial es hostil. bueno, pero entiéndeme algo, ahí es donde debería de entrar el rol del juez y de los mismos fiscales de tratar de abreviar el proceso. ¿Y cuándo es el segundo elemento crítico? Porque te he señalado, el primer elemento crítico es los abogados que quieren alargar el proceso. El otro es cuando lamentablemente la Defensoría Pública que pagamos todos los ciudadanos para defender a los imputados, que no tienen Léase, recursos, ven, aquí. tratan Entre las dos, ven, siéntese aquí. de ejercer todas las acciones necesarias para alargar el proceso penal cuando ya su imputado ha admitido los hechos. Entonces yo me pregunto, pero venga acá, sí, no, porque es el derecho fundamental. No, mi hermano, si el imputado ha admitido los hechos, ¿cuál es su deseo de llevar ese expediente hasta la Suprema Corte de Justicia? ¿Cuál es el deseo de llevar y ejercer cuántos recursos hay? Trate mejor, en una estrategia de litigación más sencilla, es de buscar una pena reducida, en lugar de hostigar y saturar más al sistema. Pero lamentablemente entiende la Defensoría Pública que así cumple con su deber de defender a los imputados. Yo respeto esa opinión y no la comparto. Se nos terminó el tiempo con lo interesante que está este tema, que yo espero que haya servido para que así básicamente comencemos a informarnos antes de emitir un juicio o una opinión. O sea, tú encuentras cualquier cantidad de sinsentido, a decirle una palabra bonita. No, óyeme, ciudadanos que no todo el mundo tiene que manejar. Déjame decirte, yo tengo muchísimos años, no voy a decir cuánto, tratando de aprender derecho procesal penal y todavía me siento que yo no sé nada. Lo que pasa es que a nosotros nos encanta hablar de temas que desconocemos. No nos resulta fácil decir, mira, yo no sé absolutamente nada de eso. Tú me puedes explicar de qué eso se trata. En lugar de estar diciendo que, bueno, y es una estrategia que tú estabas mencionando, el de enfriar el expediente, pero no necesariamente es con la finalidad de que pongan en libertad a una gente después de un momento. No. Es de que cuando llegue el día del juicio de fondo, el juez esté menos lesionado por lo que muchos llaman el populismo penal, por la presión social, y entonces en vez de una sentencia de 20 o 30 años, aplica una sentencia de 15. Que usted dirá, bueno, la diferencia 15, 20 es lo mismo. No es lo mismo porque 15 y después 20 no es lo mismo, ¿no? Cuando usted está preso. Con buena conducta se reduce a la mitad. Exacto. Y entonces de los 15 salen 7. Cuando viene a ver, termina Pero el en juicio. todos los casos la buena conducta no reduce a la mitad. Lamentable- porque sigue siendo un criterio del juez. Lamentablemente puede ser fundamento para una libertad condicional. Puede ser, pero el juez de la pena, que es un cuarto juez, el juez de la pena, Sí. deberá de determinar si ciertamente aplica y si el daño social Está ha reparado. sido reparado y si la población. Y déjame decirte algo, hay crímenes que de verdad que yo siento que deberíamos de botar la llave porque aquel que se ha convertido en un psicópata social, que ha asesinado 4 o 5 mujeres, no es verdad que va a salir a la calle a recuperarse. No se recuperan, son irrecuperables. Gracias, licenciado. No se pase tanto tiempo sin venir, usted tiene que darnos otra clasecita más.
¿Quién quita que después de esto no me vaya yo a la universidad a dar una estudiadita de derecho? No, a mí me encanta el derecho, me fascina el derecho y me haría mucho bien para mi gran aspiración que es la psicología forense. Yo como me siento muy desilusionado del derecho penal, tú pudieras ser la abogada que me maneje los expedientes penales. Ah, pues mire, a ver, mira tú, hasta oficio tengo, ya está en oferta de empleo. Nos juntamos con ustedes mañana, doña Consuelo, ¿usted va sola hoy? Pero parece que sí, porque dice que desertó. ¿Desertó? Ay, no, es que él está comprando algo que él dijo que le iba a traer a usted, doña Consuelo. No sea desacreditadora, que yo estoy aquí para defender el ingeniero. Nos juntamos con ustedes mañana. Los compañeros del Sol de la Tarde están llegando poco a poco, pero aquí está doña Consuelo de entrada. Ya nos juntamos con ustedes mañana, quédense con ellos, por favor.